Mateo capítulo 5. Quiero, hermanos, este domingo iniciar una serie en la cual les decía al primer culto, voy a tratar, hermanos, de solamente hablar, no voy a poder subir mucho el tono de voz, ando batallando con mi garganta. Mi hermana Yajaira, que es doctora ¿verdad? En esa área, me recomendó, hermanos, no subir mucho la voz, entonces voy a tratar más como de mantener un tono, ¿verdad? Vamos, hermanos, a iniciar una serie que les doy mi palabra. Ya mi esposa me reclamó, ¿verdad? Me dijo, mi amor, tú inicias series y no las terminas, ¿verdad? Nos dejas picado. Les prometo, hermanos, que esta sí la vamos a terminar, ¿verdad? Así que la vamos a iniciar. He titulado esta serie, si usted me acompaña a leerla, por favor, ¿qué dice? Aprendiendo a vivir la vida cristiana. Vamos a iniciar esta serie donde estaremos abarcando todo el Sermón del Monte, que son capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Vamos a estar viendo versículo por versículo, lo vamos a ir desglosando. Todo el hermano que se pare a predicar, junto con un servidor, estaremos predicando hasta el tiempo que sea necesario, hermanos, para terminar esta serie, de llegar al último versículo del Sermón del Monte. Así que la serie es Aprendiendo a vivir la vida cristiana. Y vamos a estar, hermanos, por supuesto, basados en Mateo capítulo 5, del 1 al capítulo 7, versículo 29. Así que le animamos, por supuesto, cuando sea necesario abriremos una pausa, pero la idea, hermanos, la idea es que con la ayuda de Dios podamos nosotros terminar esta serie y que podamos aprender a la luz de la Biblia, en especial del Sermón del Monte, podamos aprender a vivir, gracias hijito, la vida cristiana. Así que, ¿quiere usted aprender a vivir la vida cristiana, hermano? ¿Verdad? Parece que no. Amén, hermanos. Sabemos, hermanos, yo sé que algunos de ustedes lo saben, yo sé que algunos de ustedes están viviendo la vida cristiana, pero vamos a revisar a la luz de la Biblia y vamos a entender unas cosas. Algunas personas suelen a veces, cuando hablan de la santidad, separar el Sermón del Monte, hermanos, y muchos dicen, no, para vivir vidas santas necesitamos aprender bien el Sermón del Monte. Ella nos ayuda a eso. Entonces vamos a estar, hermanos, aprendiendo versículo por versículo, como solemos hacer en nuestra iglesia. Somos una iglesia que nos gusta predicar de manera expositiva, así que es la manera donde podemos nosotros sacar todos los nutrientes que tiene la Biblia, porque también queremos, hermanos, enseñar Biblia. No venimos aquí a escuchar opiniones de hombres, sino la palabra de Dios. Amén. Siempre lo hemos creído. Y bueno, hermanos, yo les he dicho algo. Se los paso al grupo de las 9, que se levantó temprano, y algunos pueden venir, pero ya el de las 11, hermano, deben venir animosos a decir amén, sí, pastor, ¿verdad? Nada de que me vayan a bostezar o dormirse. Ya durmieron hasta las 10:30 para venirse para acá. Ya no hay pretexto, ¿verdad? Hay que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Así que abra su Biblia ahí, Mateo capítulo 5. Por supuesto, hoy, hermanos, vamos a ver la introducción. Tenemos que poner bases para entender esta porción de la Biblia, como siempre lo hemos enseñado, y vamos a poner, ¿verdad?, las bases. El Sermón del Monte es una descripción perfecta de la vida del reino de Dios, y por esta razón Mateo lo puso en el comienzo de su evangelio. Algo que debemos saber y que se debe de considerar cuando vamos al evangelio de Mateo es que debemos saber, y se los he mencionado en otras ocasiones, es que el evangelio de Mateo especialmente fue escrito o dirigido para los judíos, para los israelitas. Por supuesto, hermanos, que también para nosotros, pero en primera instancia el evangelio de Mateo es dirigido a judíos. Y por supuesto, para entender mejor esta porción de las escrituras es necesario, como solemos decir, ver un poquito el contexto, que sabemos que un texto sin su contexto es un mero pretexto, y tenemos que saber que antes, ¿qué está aconteciendo antes de llegar al Sermón del Monte? Y por ello, la siguiente, por favor. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver dos cosas importantes del contexto, para que vayamos agarrando bien y podamos entender lo que Dios nos quiere transmitir en el Sermón del Monte. Hay dos cosas importantes que debemos de mencionar para entender este sermón predicado por el mejor predicador, que es el Señor Jesucristo.
algo que ya les mencioné y que debo de hacerlo, hermanos, nuevamente, es que en esencia el Sermón del Monte nos dice, vivan así, hermanos, es la forma que nos está diciendo que debemos vivir. Algo importante que debemos resaltar es que el sermón no nos está diciendo, vivan así y serán cristianos. No nos dice eso, hermanos. Al contrario, nos dice, más bien, si somos cristianos, ¿qué sucede, hermanos? Debemos vivir como el Sermón del Monte nos enseña. Es importante esto, ¿verdad? Así que debemos vivir como verdaderos creyentes. Si hemos creído en Cristo, debemos vivir como cristianos. Y esto es algo que nosotros vamos a aprender. Y la primera cosa que quiero que resaltemos para entender este sermón es que Jesús, antes de enseñarnos a cómo tenemos que vivir, lo va a hacer con su vida, con su forma de vivir. Cristo es el maestro por excelencia y Él no va a enseñar algo que no esté, ¿qué, hermanos? Viviendo. Algo que sea imposible de vivir. Él nos ha puesto ya el ejemplo que las cosas que nos va a decir sí se pueden vivir con el poder de Dios y que tenemos que buscarlo a Él. Entonces, hermanos, Mateo a propósito nos enseña cómo Jesús vivió antes de este sermón y eso nos enseña el contexto. Miren, regresemos unas páginas y vayamos a capítulo 4. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Lea conmigo versículos 1 y 2, el contexto inmediato del Sermón del Monte. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, después de haber ayunado 40 días. Ahora, Mateo a propósito, hermanos, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras. Ahora, ahí hay una frase que nosotros debemos entender. Y que también a la vez no olvidar que Mateo fue escrito a judíos, a los israelitas. Porque miren, cuando se lee en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es importante porque Mateo pone 40 días, hermanos, y es verdad que eso sucedió, porque tal vez para nosotros 40 días se nos hace algo, cualquier cosa. Sin embargo, para un judío, que otra vez, no olvidemos que Mateo fue escrito para judíos, para un judío, realmente, hermanos, escuchar la frase 40 días, inmediatamente traía algo a su mente. Es como a nosotros cuando se dice una fecha memorable de nuestro país, una fecha especial, que inmediatamente la relacionamos con cierto evento. Así ellos, cualquier judío que escuchaba 40 días, esta frase trae inmediatamente a la mente de un judío cuando el pueblo de Israel fue tentado 40 días en el desierto y producto de haber sido tentados y haber caído, también fueron llevados 40 años por el desierto por no haber pasado la tentación. La mayoría de los judíos saben esto. Y entonces, hermanos, para ellos Mateo escribe, y es a propósito porque es muy importante. Porque esto Mateo quiere usarlo para que ellos vean cómo Jesús vivió. Lo que el texto nos muestra es que Mateo está diciendo, hermanos, que antes que Él nos cuente cómo vivir, Él ya está viviendo una vida totalmente diferente. El pueblo de Israel, a la audiencia a la cual se dirige Mateo, les está recordando y les está diciendo, ustedes fueron llevados al desierto por 40 días para ser tentados y fallaron. Y este hombre, Jesucristo, que también fue llevado al desierto para ser tentado 40 días, ¿qué creen? Él no falló. ¿Podemos decir amén, hermanos? Jesús no falló. Y yo sé que tal vez, hermanos, como les digo, para nosotros en nuestra ideología no sea tan importante, pero si tal vez Mateo hubiera escrito 30 días, ¿qué creen que hubieran dicho la mayoría de los judíos? Ojalá hubieran sido 40. Jesucristo los conocía y Mateo hace el énfasis, 40 días. Lo que ustedes no pudieron hacer, este hombre lo logró. Jesús superó la tentación. Jesús hizo lo que el pueblo de Israel no pudo, aguantar la tentación. Y esa es una enseñanza también para nosotros. Jesús no solamente va a enseñar cómo ser una persona espiritual en el monte, en el sermón del monte.
Jesús es espiritual, hermanos, y esto hay que entender. Y esto es un principio que nos da a los predicadores, a los que enseñamos la Biblia. Cuidado con esto, hermanos, que es bien importante. No basta con solamente enseñar la palabra de Dios, tenemos que vivirla. Tenemos que ser un ejemplo. La palabra de Dios, al primero que, dicen por ahí, hermanos, que le llega, el primero que confronta es al predicador, al maestro. Y esto es algo, hermanos, que debemos de aprender. Y Jesús, antes de enseñar, está poniendo su ejemplo de vivir una vida espiritual. Jesús era un hombre espiritual. Jesús no es solo un buen maestro, vive lo que enseña, lo que debe de ser un buen maestro. Un buen maestro, hermanos, no solamente es elocuente, no solamente tiene conocimiento intelectual, es una persona que está viviendo lo que está enseñando. De hecho, cuando miramos el final del Sermón del Monte, vemos la conclusión a la que llegan los oyentes que están escuchando al Señor Jesucristo. Vayamos allá, por favor, miren. Que dice el capítulo 7, versículo 29. Lea conmigo, por favor. 7:29, que dice la Biblia. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. Porque les enseñaba, ¿qué dice la Biblia? Y no como los escribe. Vemos la conclusión a los que llegan los oyentes. Ellos llegan a decir, este hombre tiene algo distinto que el resto de los maestros no tienen. Es una persona con qué, hermanos, con autoridad. Y aquí nos enseña un principio bien importante para todos los que enseñamos, hermanos, en especial los jóvenes. Algunos jóvenes predicadores creen que la autoridad te la da el púlpito. Que simplemente el hecho de pararme aquí, yo tengo la autoridad de regañar a la congregación, de hablarles de ustedes, de minimizarlos. No, hermanos, ¿sabes qué te da la autoridad? Y ojo con esto, la gente que cree que la autoridad me la da mi elocuencia, mi preparación, de cuánto estoy saturado de conocimiento. No, ¿sabes qué te lo da? No estoy diciendo que esto no sea importante, pero la autoridad te lo da que tú estés viviendo lo que tú vas a enseñar. Porque de nada sirve que yo me pare aquí a hablarles de la familia cuando mis hijos son totalmente rebeldes. ¿Sí me explico, hermanos? ¿De qué sirve que yo les esté hablando del matrimonio cuando yo tengo un desastre, estoy a punto de divorciarme? ¿Me explico? ¿Qué autoridad puedo yo tener? ¿Me explico? No estoy diciendo que seamos perfectos los que nos paramos, hermanos, pero sí tenemos que estar viviendo. ¿Cuántas veces los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname porque esto que voy a enseñar yo no lo estoy viviendo? Y miren el contraste que hace el versículo, porque él dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eran, hermanos, gente la más preparada, la más capacitada, las personas que realmente tenían muchísimo conocimiento, pero ¿de qué servía, hermanos? Enseñaban muy bien, pero ¿qué? No lo vivían. Mateo nos dice que Jesús no solo enseña, lo vive. Y eso es una gran lección para todos los predicadores maestros, por si queremos enseñar la palabra de Dios. Déjeme decir, hermanos, y lo digo con todo respeto, la gente no es tonta. La gente está viendo cómo estás viviendo tú, que te dices maestro de la Biblia. La gente sabe cómo estamos. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Este hombre es distinto a todas las personas que enseñan. Esto es la primera cosa importante que debemos resaltar en el contexto del Sermón del Monte. Jesús enseña algo, hermanos, que ya estaba viviendo. Segunda cosa, en todo el libro de Mateo, y esto se los he enseñado en los sermones de la tarde de la necesidad de crecer, es un punto importante que resaltar para entender todo el libro de Mateo. Es que, hermanos, Mateo, en el libro de Mateo, todo en el libro de Mateo nos muestra que hay dos grupos de personas a las cuales también se dirige Mateo. Que hay personas salvas, pero también hay personas que piensan, que están totalmente convencidas que son salvas, que son espirituales, cuando en realidad, ¿qué creen, hermanos? No lo son. Ya se los he explicado. Cuando Mateo habla, ¿verdad? De aquellos que han rechazado a Jesús, no se refiere a los rebeldes, a los fornicarios, a los que están abiertamente pecando. No, ¿sabes a quién se dirige? Aquellos que están dentro de las iglesias, aquellos que están convencidos de que son salvos, pero su manera de vivir va totalmente en contra de lo que la Biblia enseña.
Esto es tremendamente importante para entender el Sermón del Monte. De hecho, para entender todo el libro. Y esto lo podemos ver. Miren, regresemos otra vez al contexto, capítulo 3. Podemos ver en el contexto lo que te estoy diciendo. A los que vinieron el domingo en la tarde, ya les he explicado más detallado este versículo. Pero aquí vemos, hermanos, capítulo 3, por favor, ayúdenme a leer. Capítulo 3 al 7, por favor, si me ayudan a leer de manera unida. Dice, pues este es, juntos, aquel de quien habló el profeta. Hasta ahí, hermanos. Ahora miren, noten el versículo 5, dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, y hermanos, confesando sus, gente que venía arrepentida, gente que reconocía que necesitaba de Dios y que por consecuencia eran salvos, pero venía otro grupo, ¿notan? Ahí se habla el primer grupo, ahora viene el siguiente grupo, versículo 7, que dice, y al ver que muchos, no pocos hermanos, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira? Ahí, hermanos, es importante, algo que en una palabra que vamos a encontrar cuando usted lee el libro de Mateo y lo lee de manera cuidadosa, en el libro de Mateo se repite mucho la palabra mucho, multitud. Y esto habla que es importante porque debemos entender que en el ministerio de Cristo hubo mucha gente, hermanos, que era salva, pero otros que también que creían ser cristianas cuando en realidad no lo eran. Y entre ellos vemos los fariseos. Y ahora, hermanos, déjenme decirles algo. Para nosotros que conocemos el contexto y que se nos ha hablado del fariseísmo, desde un punto de vista de nosotros, en ocasiones los fariseos para nosotros son los malos, ¿no? Sin embargo, para este tiempo que Jesús está escribiendo, los fariseos eran los héroes de héroes, hermanos, hablando en las cuestiones espirituales. Ellos eran la crema innata de la religión de ese tiempo. Podríamos decir, para entender lo que estamos diciendo, es que ellos eran los pastores, los misioneros. Los fariseos eran las personas más comprometidas en ese tiempo. En pocas palabras, los fariseos eran lo mejor de lo mejor. Y ellos venían pensando estar bien, que eran espirituales, y escuchaban a Juan y era como ir a escuchar a Juan y aceptar su invitación, pero simplemente como, le voy a hacer un favor a Dios. Yo soy obediente, pero le voy a hacer un favor a Dios. Y entonces, ¿cómo les llama Juan, hermanos? ¿Cómo les llama? Generación. Y mira, versículo 9. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. Mira, ellos estaban totalmente convencidos que eran espirituales. Y el versículo 9, Juan les está diciendo, no te convences a ti mismo. Esa es la idea del versículo 9, no te convences a ti mismo. No te digas a ti mismo en tu mente que eres un hijo de Dios por tener como padre a Abraham. Cuidado con esto, hermanos, porque tristemente hay muchos de estos en iglesias, donde creen que porque nací en un hogar cristiano, porque sé o tengo conocimiento, pero déjame decirte que recibir a Cristo como Señor y Salvador es algo más profundo que ser simplemente un hijo de Abraham.
Porque Dios inmediatamente le minimiza eso que dice, hermanos, puede levantar hijos de estas piedras. Algunos se jactan, hermanos, a veces decir que son hijos de Dios simplemente porque nacieron en hogares cristianos. O algunos dicen ser cristianos porque tienen mucho conocimiento de la Biblia. Pero la pregunta aquí nos va a enseñar el Sermón del Monte, hermano, que nos confronta. Es que realmente ser hijo de Dios verdaderamente es tu forma de vivir. Que no te engañes a ti mismo, porque hay gente que cree, hermanos, que por asistir a la iglesia, ya por asistir simplemente, hermanos, es hijo de Dios. Y cuidado, porque tampoco a nosotros nos toca juzgar. El Sermón del Monte lleva el propósito que tú afirmes tu salvación viéndote a ti mismo y reconociendo cómo estás viviendo, no mirando a los demás. Y hermanos, es importante esto porque les digo, mucha gente cree que por venir, es más, hay gente que cree que por venir a la iglesia ya tengo permiso de llevar otra vida porque ya calmé mi conciencia, ya pagué, ¿verdad? Ya cumplí, entonces puedo salir de aquí, puedo fumar, puedo decir groserías, puedo hacer lo que quiera y otra vez vengo a la iglesia a calmar mi conciencia, ya cumplí y otra vez puedo vivir como yo quiero. Cuidado, porque eso no es ser cristiano. La salvación es algo que tiene que suceder en nuestro interior. Y no solo por ser judío les está diciendo Juan. Y mira lo que sigue diciendo. Versículo 10. Lo que te acabo de mencionar. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado. Si ves la imagen, ¿verdad? No es difícil, hermano, lo que está diciendo Juan. ¿Está alguien que con un hacha? Ahí esperando el momento donde va a cortar ese árbol. Y el contexto nos va a marcar que ese alguien que está con la hacha es Jesucristo. Y mira, ¿cuál es la razón de que si se va a cortar o no ese árbol? ¿Qué dice el contexto inmediato del versículo? ¿Qué dice? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, hermanos, es cortado y echado. Nos queda claro, amada iglesia, porque la Biblia lo enseña, la salvación no es por obras. ¿Sí me explico? Es por fe, amén. ¿No lo creen? Para darles doctrina, ¿verdad? Pero si la fe es verdadera, lo dice Santiago, si tu fe es verdadera, no es porque para hacer esto entonces vas a ser cristiano, no, es que si tu fe es verdadera, eres cristiano, entonces vas a vivir de una manera que la Biblia enseña. Amén, hermanos. Y si no estás viviendo, tú serás separado y lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Sigue diciendo el versículo, lea conmigo el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿qué, hermanos? Es más poderoso que yo, él os bautizará. O sea, Jesús es tan poderoso, hermanos, que él nos iba a dar el Espíritu Santo. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca. Uno de los ministerios del Señor Jesucristo, hermanos, es que Él va a hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Y mira, dice el versículo 12, su aventador está aquí. Esa palabra aventador también puede ser, hermanos, traducida como rastrillo, como algo, una herramienta que ayuda a separar entre la cizaña y el trigo. Jesús es quien separa de aquellos que son salvos y de los que piensan que son cristianos y no lo son. Y esto, amada iglesia, es la antesala de lo que Jesús va a decir, de lo que Él va a predicar en su Sermón del Monte, que va a sacudir, porque ahora Jesús va a dar un estándar de vida tan alto, tan radical en su sermón, tan increíble, que todos dirán, ¿quién puede vivir así? Les va a decir, hermanos, y lo acabamos de leer en la lectura en capítulo 5, si usted prestó atención, Jesús les dice en el Sermón del Monte que tienen que tener una justicia mayor que la de los fariseos. ¿Sí me explico? ¿Quiénes eran los fariseos? Lo mejor de lo mejor. Y Cristo les dice que deben de tener una justicia mayor que la de ellos.
Luego, hermanos, dice que debemos amar a nuestros enemigos, que deben de amar a sus enemigos. Y para rematar, Jesús les dice que deben de ser perfectos como Dios. Mira lo que dice 5:48. ¿Llegamos allá? No, por favor, 5:48. ¿Qué dice? ¿Lo ven? Si somos, hermanos, en nuestra humanidad, creo que podemos llegar a la conclusión o a la pregunta, ¿quién puede vivir así? Que no podemos entender el Sermón del Monte, entender lo que Jesús quiere decirnos en el Sermón del Monte, si primero no entendemos el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús es dividir, separar el trigo de la cizaña. Por ello, un escritor, hermanos, dice esto, que al leer el Sermón del Monte, lo que debía producir en nosotros es desesperación, de que jamás podemos vivir de la manera que Jesús nos pide, que por lo tanto necesitamos de quién, hermanos, de Dios. Tenemos que tener la certeza de que verdaderamente somos hijos. Así que, siguiente en la introducción, así que tenemos que entender también que el Sermón del Monte tiene dos objetivos. Primero es mostrarme que es tan inalcanzable que nos lleve a pedirle perdón a Dios por no vivir así. Porque, hermanos, debemos reconocer algo. Nosotros muchas veces llegamos a la iglesia, en especial los que tienen años creyendo que ya llegamos, que ya somos don perfecto y doña perfecta, que ya no la sabemos, que no necesitamos, que yo vengo aquí porque le hago un favor a Dios. Bendecida está la iglesia aunque yo esté presente aquí, porque yo no tengo necesidad. Hay mucha gente que cree, hermanos, que por tener cierto tiempo, cierto conocimiento, ellos no necesitan de Dios. Vienen y casi le están haciendo un favor a Dios como los fariseos. ¿Sí me explico? Y cuando nosotros estudiamos el Sermón del Monte, nos damos cuenta, hermanos, de que realmente no estamos viviendo como deberíamos vivir. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los casados. Cuando tu esposa o tu esposo te hiere y en ese momento entra en una conclusión, ya sea por palabras, ¿verdad? Por acciones, te hiere. Y entonces, aunque sea tu esposita, tu esposito, en ese momento se vuelven enemigos, ¿sí o no, hermanos? Se vuelve tan difícil la discusión que se vuelven en ese momento, en ese instante se vuelven enemigos. ¿Y cómo actúas? ¿Cuál es lo común? Te hiere con palabras o algo. ¿Qué dices tú? Le pones la otra mejilla, mi amor, dame más duro, hiéreme más porque me encanta que me hieras. Así respondemos. ¿Cómo respondemos, hermano? ¿Cómo respondemos? Ah, pastor, es que ya comenzó, yo nomás le respondí. La mayoría no pone la siguiente, hermano. Inmediatamente responde. Y los esposos, las esposas saben qué palabras puedes usar para herir, para dañar. Entonces, hermano, nos damos cuenta que no estamos viviendo como Dios nos dice. Porque, ¿se acuerdan que leímos? Que sí, porque a nosotros nos encanta más lo que antes, como se decía, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. A nosotros no nos gusta poner la otra mejilla. A nosotros no nos gusta, hermanos, que se quieran pasar, ¿sí o no? Ahora te das cuenta que con algo ya nos confrontó la Biblia, ya nos mostró que no estamos viviendo como deberíamos de vivir, porque lo mismo va entre hermanos, entre miembros de la familia. ¿Cómo respondes cuando alguien te ofende? ¿Pones la otra mejilla? Así que el objetivo del Sermón del Monte, hermanos, es pedirle a Dios y es confrontarnos con esta realidad, que por más que nos esforcemos, jamás hemos de vivir de esta forma. Por eso necesitamos el Evangelio. Si tu vida continuamente estás cayendo en cosas, hermano, asegúrate que realmente seas salvo. Porque jamás podrás vivir la vida cristiana si Cristo no está en tu corazón. Necesitamos perdón. Segundo objetivo.
Después que me he dado cuenta de este estándar altísimo de Dios y que me lleva, hermanos, a vivir continuamente en un espíritu de confesión, porque es la manera, hermanos. Nosotros debemos llegar aquí a la iglesia con un corazón, hermanos, humillado y decirle: Señor, perdóname porque no soy el esposo que debía de ser, perdóname porque no soy el trabajador que debía de ser, perdóname porque no soy el cristiano que debía de ser. No, hermanos, a veces llegamos con orgullo, soberbia, como creyendo que a Dios le hacemos un favor, aparte por todas las cosas que hemos hecho. Muchas de esas cosas no las hacemos por amor. Después que nos hemos dado cuenta de este estándar altísimo que Dios nos ha puesto, hermanos, el propósito también es que nos obliguemos a decir al Señor: no solamente necesito perdón por no haber vivido aquí, sino que también necesito tu ayuda. Porque viene, aplica aquí: separados de Dios, ¿qué, hermanos? Nada podemos hacer. Para vivir de esta forma que nos va a enseñar el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios. No olvidemos que el primer paso para hacer la voluntad de Dios es reconocer nuestra impotencia para cumplirla. Necesitamos darnos cuenta de nuestra incapacidad para vivir de esta forma, de vivir como Dios espera. Este es el segundo objetivo de nuestro sermón, hermanos, es que nos muestre que tenemos que ir detrás del único que puede ayudarnos a vivir de esta forma, que se llama Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que ya teniendo el contexto claro, hermanos, nos va a ayudar a entender mejor el Sermón del Monte y nos ayudará a sacar mejor los nutrientes, a examinar nuestra vida. ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente estoy viviendo la vida cristiana verdadera? Y por último, hermanos, en nuestra introducción, ¿por qué estudiarlo? ¿Por qué tomarnos el tiempo de estudiar el Sermón del Monte? Voy a darle algunas razones de por qué tenemos que estudiarlo, por qué debemos tratar de vivirlo. Le voy a mencionar algunas razones. Primero, déjenme decirles algo: el Señor Jesucristo murió para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. Amén, hermanos. ¿Verdad? El Señor Jesucristo murió para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. La palabra de Dios lo enseña esto, hermano. Mira, Tito capítulo 2, vayamos allá. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, mira qué dice. Lee conmigo, por favor. 2:14, ¿qué dice? Quien se dio a sí mismo. Anota esto. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué, hermanos? Si realmente eres hijo de Dios, debes de estar en buenas obras, vivir el sermón del monte. Y Cristo murió para eso, para que tú y yo pudiéramos tener el poder de vivir y andar en esas buenas obras. Tito nos dice que Cristo murió para tener un propio pueblo y que fuera celoso de buenas obras, hermanos. Cristo murió para que los que creamos en Él podamos vivir el sermón del monte. Él lo hace posible cuando llega a nuestras vidas. Cuando verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a vivir diferente. Se va a marcar la diferencia, se va a notar. Vamos a estudiar. La segunda razón es que muestra la absoluta necesidad de un nuevo nacimiento y de la necesidad del Espíritu Santo en nuestro interior. Hermanos, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no tiene al Espíritu Santo, por más que se esfuerce, por más que venga a cultos, su vida no va a cambiar. Solamente lo podemos hacer a través del poder de Dios, a través de que hayamos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas y que el Espíritu Santo esté morando en nosotros. Y esto no es solamente decirlo de palabras, se va a reflejar en tu forma de vivir.
las bienaventuranzas, hermanos, cuando las estudiemos, nos van a mandar al suelo. Nos muestran nuestra absoluta impotencia. Sin el nuevo nacimiento, o sea, sin Cristo, nada somos. Los seres humanos tenemos una gran necesidad de Dios y podemos entablar esa relación a través de Jesucristo, ¿amén? No a través de una iglesia, no a través de una religión, solamente a través de Jesús. Por lo tanto, necesitamos del Evangelio y de su gracia. Y el Sermón del Monte nos muestra esto con las bienaventuranzas de inicio. Otra razón de por qué estudiar el Sermón del Monte es cuanto más vivimos y tratamos de practicar este Sermón del Monte, tantas más bendiciones vamos a experimentar. ¿Quieres experimentar bendiciones, hermano? Entonces vamos a aprender a vivir y tratar de practicar este sermón, y entonces las bendiciones del Señor vendrán a nuestras vidas, las vamos a experimentar. Si consideramos las bendiciones que se prometen a los que la practican, hermanos, vamos a tener una vida y recibir bendiciones hermosísimas que vamos a poder nosotros tener, y por ello hay que estudiar el monte del sermón. Por eso tenemos que vivirlo, practicarlo con una entrega total, y créalo, con ellos llegarán las bendiciones prometidas. Y por última razón, ¿por qué estudiar el Sermón del Monte? Es que, hermanos, nos daremos cuenta que si lo vivimos, que si vivimos el Sermón del Monte, es el mejor método de evangelismo. Si vivimos el Sermón del Monte, es el mejor método de evangelismo. No cabe duda que los campos están blancos para la siega. La gente tiene necesidad de Dios. Sin embargo, el mundo de hoy busca y necesita desesperadamente verdaderos cristianos. Gente que no solamente diga soy cristiano y está hablando de groserías. Gente que miente, gente que abusa, gente que aplasta y dice ser cristiano. El mundo está desesperado que se vea un verdadero cristianismo a la luz de la vida. Si somos honestos, hermanos, no necesitamos hacer tantas cosas para atraer a otros a Cristo. Si comenzamos a vivir la vida cristiana, la real, la verdadera vida cristiana que nos enseña el Sermón del Monte, si lo hiciéramos, nuestras iglesias estarían rebosantes, llenas. Porque, ¿sabes? Habría gente deseando tener la vida que tú y yo tenemos. Pero tristemente, hermanos, a veces nuestras vidas dan mucho que desear. Al vez de que la gente diga, no, lo que tú me ofreces no tiene nada que ver con lo que yo vivo. Está mucho mejor mi vida que la tuya. Pretendemos creer que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos vida eterna y vida abundante, que nos dio el Espíritu Santo, que tenemos el poder en nuestro interior para vivir una vida que glorifique al Padre. Sin embargo, hermanos, muchas veces nuestras vidas distan mucho de lo que acabo de mencionar. Algunos simplemente hasta risa les provoca. Hay iglesias muertas. No hay un cristianismo vivo. Se llega y se siente el ambiente tan muerto que dicen algunos, escuché una ilustración, ¿no? Que se espera que hasta pongan aquí un ataúd y que de ahí salga el pastor, ¿verdad? Para predicar, porque está tan muerta la iglesia. Recuerda algo. Cristo vino, vivió, murió y resucitó para que tú y yo pudiéramos vivir el Sermón del Monte. Cuando el mundo, hermanos, vea a un verdaderos cristianos, entonces no solo se va a sentir condenado, sino también se va a sentir atraído. Porque déjame decirte, y eso es una realidad, cuando tú vives una vida cristiana verdadera, los que están a tu alrededor se sienten mal. ¿Cómo están viviendo? Y no solamente se sienten mal, comienzan a ser atraídos. Sin embargo, qué triste, hermanos, es que a veces gente que es cristiana y ni se nota. Algunos hasta se sorprenden, no me digas que tú eres cristiano. Y algunos hasta se justifican, ¿verdad? Sí, soy cristiano, no tengo problemas con robar, con adulterar y decir groserías, pero soy cristiano. No, hermano, perdóname, pero eso no es ser cristiano. Así que estudiemos con cuidado, amada iglesia, esta serie sobre el Sermón del Monte, que quiere enseñar lo que debíamos de ser. Que Dios nos dé gracia para estudiar el Sermón del Monte con seriedad, sinceridad y dispuestos a convertirnos en ejemplos vivos del mismo, de su gloriosa enseñanza, y que realmente podamos hacer un impacto en la vida de muchas personas,
de nuestro estado, de nuestro lugar donde vivimos y donde trabajamos. Porque, hermanos, hay una gran necesidad de que la gente vea un verdadero cristianismo. Y recuerda que gente se está dirigiendo a Mateo. Gente que está convencida que porque llega a una iglesia es que, hermano, es salvo. Solamente para terminar, nomás un pedacito de lo que es, vayamos ya al pasaje, hermanos, para avanzar al mismo par del primer culto. Y el primer punto que vamos a ver, no se asusten, no lo voy a desglosar porque ya se me fue el tiempo. Solamente, hermanos, es mencionarles cualidades de un bienaventurado. ¿Sabes cuál es la primera característica de una persona, hermanos, de un verdadero cristianismo? ¿Saben cuál es? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es? Déjame ver. No entiendo, hermano. ¿Alguien más? No, el sermón del monte, acuérdate, estamos en el sermón del monte. Conforme al sermón del monte. La felicidad. Algo que debemos de mencionar sobre las bienaventuranzas. Por cierto, hermanos, cuando vayamos a ellas, no nos entremos a la discusión de que cuántas son, si 8, 9, algunos dicen que hasta 7. No, eso no importa cuántas bienaventuranzas son. Lo que importa es que nos quede claro lo que dice acerca del cristianismo. Y así que miren, hermanos, vayamos a nuestro pasaje. Mira cómo inicia. Viendo la multitud, y otra vez, ¿ves la palabra que usa mucho Mateo? Viendo la multitud. Muchos hermanos seguían convencidos de que eran seguidores de Cristo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí viene el sermón, hermanos. ¿Y con qué primera palabra inicia? Hasta ahí nada más, bienaventurado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué interesante. Lo primero que dice su sermón es que bienaventurado. La idea de ser bienaventurado es ser una persona perfectamente feliz. ¿Se acuerdan que les he estado predicando esto? Los cristianos verdaderos debemos ser las personas más felices. Las personas cristianas debemos de ser las más amargadas. Los verdaderos cristianos debemos ser las personas más enojonas. Las personas cristianas debemos ser los más preocupados, los que viven en ansiedad. Los verdaderos cristianos debemos de ser los estresados que viven en ansiedad, preocupados. ¿Qué dice? ¿Qué comienza el sermón? Bienaventurado. Bienaventurado es una persona perfectamente feliz. Una persona la cual es observada por otros y llega a decir, no sé lo que tiene, pero lo quiero. Porque no importa que las cosas estén bien o mal, yo te veo a ti y veo que estás bien. Y le preguntan, ¿qué es lo que sucede en tu vida? Bienaventurado es una persona verdaderamente feliz. Y ojo con esto, hermanos. No es una persona que dice estar feliz. No es una persona que sonríe cuando el paseo. A veces sonrían, hermanos. Nos reímos, ¿verdad? No es una persona que sonríe de vez en cuando, sino una persona que, por cierto, la idea que vamos a estudiar es que es una persona que le dicen, al verla, a tratar con ella, a escucharla, a convivir con ella, llega a las personas que le rodean a la conclusión, esa persona verdaderamente es feliz. ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo nos conocen la gente? ¿Por amargados? Pues no, yo ni quiero estar acumulado, estar amargado, estar de malas. ¿Cuál es lo que debe estar diciendo Dios? Nuestra vida cristiana, ¿cómo comenzar, hermanos? ¿Cómo debemos ser gente de qué? Que la gente, al vernos, a convivir, cuando lleguen a la conclusión, esa persona es feliz. Sea cual sea su condición, él es que nada le roba su gozo. Oh, queridos hermanos, inmediatamente nos confronta. Porque no se trata que yo diga, no, yo soy bienaventurado, yo soy bien feliz. Ajá, que te vea, que te diga la esposa, a ver si es cierto. Que a veces nomás sentimos tantita presión y ya nos ponemos de malas. Ajá, que te conozcan en tu casa. ¿Eres verdaderamente feliz, hermano? La gente puede expresar de ti, oh, qué triste decir, qué chocante.
¿Eres realmente feliz, sea cual sea la situación? Estés en una zona de confort, estés en circunstancias adversas, ¿sigues siendo feliz? Porque muchos somos felices cuando estamos en el aire acondicionado, sentaditos en una cama, ajaja, y platicando y charlando de la Biblia. ¿Pero qué tal si en un campamento tienes que dormir? Allá no voy porque allá no soy feliz. ¿Sí me explico, hermanos? Cuidado con eso. Es una persona que la gente ve, sea cual sea su condición, sea donde sea que lo ve, dice, ¿es verdaderamente feliz? Es alguien que está realmente experimentando una plenitud de gozo en su interior. Es lo que dice Juan 7:38, que dice, el que cree en mí, dijo Cristo, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el bienaventurado, es una persona plena, llena de vida, llena de gozo, con felicidad verdadera, sea cual sea su condición, como Pablo, he aprendido, ¿a qué, hermanos? A contentarme. Es alguien que se ríe simplemente por un chiste. Esto es algo más profundo. Y tú sabes que la felicidad es el gran problema de la humanidad. Todo el mundo anhela la felicidad y es trágico ver en qué formas tratan de alcanzarla. Sin embargo, el Sermón del Monte dice que si deseamos ser verdaderamente felices, esta es la forma y nos los va a mostrar. Y luego Jesús nos va a decir, estas son las características de estas personas que otros pueden verlas felices. Las cualidades de las personas que son verdaderamente felices y que por consecuencia son personas que son felicitadas por ser, hermanos, felices. Que dice, yo quisiera tu vida, yo quisiera eso que tú tienes. Y entonces, hermanos, comenzarán las bienaventuranzas que dice la primera cualidad de alguien que es verdaderamente feliz. Por favor, la siguiente imagen es alguien que es pobre en espíritu. Y tan porque se me ha acabado el tiempo, les estaré explicando el próximo sermón del domingo si Dios nos da. Hermano, esto nos confronta inmediatamente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está mi vida? Así que yo te animo a que con ánimo vengamos y estudiemos la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Vamos